Ok, hermanos, vamos a ir al estudio rápidamente, hermanos. Seguimos con, ya terminamos el estudio de la fe, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar, hermanos, con el estudio de la doctrina del gobierno civil. Es el estudio que vamos a estar teniendo en esta mañana, hermanos. La doctrina del gobierno civil. Y quiero, hermanos, que me acompañen allí a sus Biblias. Vamos a ir, hermanos, a Romanos 13:1 al 7. Quiero que me sigan ahí con su vista. Vamos a leer Romanos 13 del 1 al 7. Ok, sígame con su vista, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Número 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ok, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos en el sagrado nombre de usted, mi Dios, y de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, hable a cada uno de nosotros en esta mañana por medio del estudio, Padre. Le damos las gracias, Señor, porque podemos estar vivos aquí, Señor. Podemos estar respirando, Señor, y siempre, mi Dios, dándole las gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros. Bendíganos en esta mañana, apresure los pasos de los que vienen en camino y bendiga a los hermanos que ya estamos reunidos aquí en este templo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, pues como pudimos mirar allí, ¿verdad? En el capítulo 13, ¿verdad? En el 1 nos dice que nos sometamos toda persona a las autoridades. Como podemos ver, hermanos, todo lo que es el gobierno ahorita, en todas formas, son cosas, hermanos, que todo esto se ha venido trayendo desde que Dios puso todas las leyes. Todo esto se ha tomado de allí. Todo ha sido tomado de lo que es, si ustedes se han puesto a mirar y a comparar cosas de la Biblia con cosas que tiene el gobierno. Entonces, todo esto, hermanos, proviene de Dios. Ahora que ya las autoridades pues ponen sus diferencias, porque no pueden, hermanos, muchas veces las autoridades hacer las cosas exactamente como Dios lo quiere. Se empiezan a ver extorsiones, se empiezan a ver cosas diferentes, cosas que no van de la mano de Dios. Entonces es donde Dios sigue Dios sigue dando el mismo mensaje y Él quiere que sigan las autoridades haciendo la encomienda de Él.
pero esto ha cambiado. Ahora que se nos da un ejemplo a nosotros, la palabra de Dios nos dice que nos sometamos, que nosotros debemos de estar de acuerdo a como Dios nos dice y no como las autoridades nos dicen. Ahora Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades, entonces nosotros debemos de estar sujetos a ellos. Se nos pide que tenemos que portarnos bien, tenemos que portarnos bien. Se nos pide que tenemos, si andamos manejando, que tenemos que traer una licencia de manejar, tenemos que traerla. Se nos pide que tenemos que traer carros en regla, los tenemos que traer, hermanos. Ahora hay muchas fallas en todo esto, hermanos, que a veces no las podemos cumplir, pero es porque tenemos fallas de diferentes formas y Dios no nos puede dar todos esos beneficios, hermanos, porque fallamos en muchas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos, hermanos, a hacer exactamente lo que Dios nos dice, Dios empieza a acomodar todas las cosas y después nosotros podemos estar bien en todo lo que las autoridades nos piden. Y no caemos en riesgos de ir a un tribunal por causa de cosas que nosotros mismos no quisimos hacerle caso a Dios para andar bien. Entonces es necesario todo esto, hermanos, de que realmente nosotros entendamos que tenemos que estar bien con Dios. Y de allí Él nos manda a que respetemos a las autoridades, ¿verdad? Entonces, no en todo tiempo, hermanos, las autoridades tienen la razón, porque hay cosas, hermanos, por donde sí se pasan ellos, pues también. Entonces, ahí son formas donde Dios nos enseña cómo nosotros vivir para Él. El texto de memoria, hermanos, va a ser Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Si se pueden aprender este versículo, hermanos, y al último se los voy a volver a decir, a ver si ya lo podemos decir. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, entonces vamos a entrar en el estudio, hermanos. En la introducción dice: cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos hechos ciudadanos del cielo. Y vamos a ver allí, hermanos, adelantito, vamos a ver allí en Filipenses. Acompáñenme a Filipenses. Y ahorita, hermanos, en un ratito más les voy a dar unos versículos para que me vayan ayudando también. Filipenses 3:20, hermanos, dice la palabra de Dios, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok, hermanos, pues aquí nos enseña algo muy grande, por lo cual nosotros estamos peleando mientras que estamos en esta tierra, ¿verdad? Dice que mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos, hermanos. Nosotros, nuestra lucha en este mundo es a respetar, pero estamos nosotros buscando, hermanos, esa ciudadanía que no viene siendo esta. Andamos buscando la ciudadanía que tiene Dios preparada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice también, hermanos, pero todavía vivimos en este mundo y somos ciudadanos también de algún país. ¿Qué relación debe de sostener el cristiano con su patria terrenal? Pues vamos a ver algunas cosas, hermanos. Aquí en primer lugar dice: el gobierno civil es de Dios. Romanos 13, el 1 y el 2, hermanos. Allí que nos decía, ¿verdad?, que nos dice de las autoridades, ¿verdad?, que sometámonos todos a las autoridades. Entonces, esto es lo que es el gobierno civil.
Dice, hermanos, también, dice, hay que reconocer que Dios ha establecido y obra por medio de las autoridades. Ok, entonces ahí como les decía yo hace rato, hermanos, que todo esto viene desde el principio y todo lo que el gobierno tiene es tomado de parte de Dios. Ok, ellos hacen todo, hermanos, las cosas que ellos hacen es porque se ha venido un régimen y se ha estado trayendo lo que es el gobierno, cómo trabaja, cómo hacen todas las cosas ellos. Entonces todo esto son reglas que Dios puso desde un principio. Y dice allí, hermanos, pues como les decía, dice que sometámonos toda persona a las autoridades, ¿verdad? Dice también el 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que no estemos en problemas, que nos portemos bien, que estemos bien con toda gente, con todos los que están a nuestros alrededores, que estemos bien con ellos. Porque, hermanos, es necesario que el cristiano se porte como cristiano. Somos seguidores de Cristo, somos hijos de Dios. Entonces debemos de portarnos como hijos de Dios. No pleitos, no da nada de eso. Está bien, hermanos, que estemos yendo a un gym y que estemos bien ponchaditos y que hay veces que queramos sacar esas fuerzas que hasta le decimos, ¿por qué no me sale alguien allí echándome bronquita para yo demostrar quién soy y cómo estoy de fuerte? No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de que nosotros tenemos que tener un respeto, no importa cómo nosotros estemos físicamente. Nosotros lo que tenemos que evitar es meternos en problemas. Porque de nada nos sirve, hermanos, agarrar a un pobre ahí que le podemos ganar nosotros, hermanos. Pero qué tal que él tenga 5 o 6 cholos por allí, una manada de cholos, y que al ratito ahí los llame y digan, oye, pues, ustedes hagan el trabajo por mí porque yo no pude. Vienen, traen con pistolas y todo, hermanos, 2, 3 balazos y se acabó tequería, se acabó su poder, su fuerza, su anchura. Entonces, es lo que Dios nos está tratando de decir aquí, hermanos, que evitemos todo ese tipo de cosas, que nos portemos bien, que andemos bien, que dejemos todas las cosas que no nos acarrean cosas buenas, que las hagamos a un lado y que vivamos como hijos de Dios. Siempre, hermanos, con un respeto, siempre respetando a toda persona que esté a nuestros alrededores. Dios nos manda, hermanos, que respetemos hasta los animalitos. No debemos de andar agarrando a garrotazos a los perritos, a los gatos, a ningún animalito, hermanos, porque es creación de Dios. Tenemos que tener un respeto para todo ser viviente. Entonces, lo principal es, hermanos, que Dios quiere lo mejor para usted y para mí, y Él no quiere que nos andemos metiendo en ese tipo de cosas. Por eso nos dice que respetemos a las autoridades, hermano. Porque nosotros somos buenos para cuando nos para un policía y nos pide la licencia de manejar, decirle fácilmente, oye, pues yo sé que la regué. O a veces sacamos excusas nosotros porque para inventar somos muy buenos a favor de nosotros, pero para en contra no somos nada buenos. Y no falta si luego empezarle a dar un dinero al policía o esto y lo otro. Hermanos, y eso es algo malo que nosotros mismos hemos venido acarreando a nuestros países. Entonces, andamos bien, hermanos, todo va bien. Muchas veces las autoridades, cuando usted trae todos sus papeles en regla que anda manejando, le quieren dar una infracción y usted nomás le dice, sí, con mucho gusto vamos a donde tú tengas que ir. Y a veces ellos por no querer ir allá, decir, es mejor irme con otro que si me vaya a dar algo. Entonces usted hasta le dice, no, está bien, sabes que vete, nomás ten más cuidado. Entonces todo esto, hermanos, nos acarrea cosas buenas para nosotros mismos, de que si nosotros vivimos conforme a como Dios nos dice, vamos a salir victoriosos todo el tiempo. Todo esto, hermanos, es para bien de cada uno de nosotros. Ok, dice, hay que reconocer que Dios ha establecido
y obra por medio de las autoridades. Y allí vamos a ir también, hermanos, a Daniel. Quiero que me acompañen a Daniel 2:20. Vamos a ver la nota de Daniel 2:20 y 21. Dice así, hermanos, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y el 21 nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios, y la ciencia, dice, a los entendidos. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que todo lo que está establecido, lo que nosotros vemos alrededor, es porque Dios así lo ha querido. Tenemos el tipo de gobiernos que lo vemos que es fraudulento, ¿verdad? Pero tal vez Dios, hermanos, lo haya puesto para un cierto modo de que Dios va a trabajar después de esto. Entonces aquí, como nos dice Daniel, dice que Él muda los tiempos y a las edades quita reyes y pone reyes. De la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, hermanos, miren, Dios tiene todo el control. Nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir conforme a como Él nos dice. También quiero que me acompañen, hermanos, allí a Proverbios. Acompáñenme allí a Proverbios. Y en Proverbios, hermanos, 8, 15 y 16, nos dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. O sea que, hermanos, todo esto viene de parte de Dios. Él todo lo que hace, hermanos, lo hace bien, y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es sujetarnos a cómo Dios nos pide. También dice que la Biblia nos dice que las decisiones correctas están basadas en la fe. Y vamos a regresar otra vez allí, hermanos, a Romanos. Acompáñenme allá a Romanos de vuelta. Y vamos a ver el versículo de Romanos 14:23, hermanos. 14:23 de Romanos. ¿Ahí lo tienen? Ok, dice 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok, entonces aquí nos enseña, hermanos, que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Entonces, hermanos, también tenemos que estar aquí por medio de la fe, como la Biblia nos dice que las decisiones correctas están basadas en la fe. Entonces, nosotros, hermanos, nos basamos en esa fe que nosotros tenemos para con nuestro Dios. El Dios que nosotros tenemos, hermanos, es un Dios verdadero, es un Dios que nos ayuda, es un Dios que nos cuida y nos protege día tras día. Todo está, hermanos, que nosotros tengamos fe en que Él hace todas las cosas, y todo lo que nosotros tenemos día a día, hermanos, es porque Dios así lo quiere, y es por la fe que nosotros tenemos en Él. También tenemos Hebreos 11:6. Ya algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Porque sin fe dice no, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonado de los que le buscan. ¿Ok? Entonces, por medio de la fe, hermanos, el Dios que nosotros tenemos, como le decía, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. También nos dice, hermanos, dice, uno de los aspectos básicos de la fe es reconocer cómo Dios nos dirige por medio de aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Mateo 8, 5 y 10, hermanos. Mateo 8, 5 y 10. Mateo 8, 5 al 10 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. En el 10 nos dice, hermanos, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por la fe, hermanos, Dios hace grandes maravillas con nosotros. Por la fe, hermanos, que nosotros tenemos, Dios, Él nos cuida de todo. Él siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere lo mejor. Uno de los aspectos básicos de la fe es conocer cómo Dios nos dirige por medio de aquellos que están en autoridad sobre nosotros. No vamos a tener problemas, hermanos. Siempre cuando nosotros estemos bien con Dios, hermanos, las autoridades van a estar a favor de nosotros. No importa quién esté de autoridad, hermanos, porque esas autoridades están puestas allí por Dios y cada uno de ellos va a pagar por lo que hace. Pero sí, cuando nosotros, hermanos, estamos bien cimentados en la fe y creemos en un Dios todopoderoso, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a ayudar en todo lo que esté pasando en nuestro alrededor, podemos ir nosotros a cualquier lugar, hermanos, y Dios va a poner las cosas a favor de nosotros. Que tal vez después vaya a decir esa autoridad, wow, pero ¿cómo pude yo hacer esto con esta persona? Apenas ahorita me estoy fijando que ya está todo hecho y que lo hice y con nadie más lo ha hecho. Hermanos, son cosas que Dios así las va a hacer. Porque Dios va a estar al cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios va a hacer, hermanos, que esas autoridades hagan lo que Él dice para nosotros. Pero siempre y cuando nosotros, hermanos, tengamos fe. Si nosotros tenemos fe, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros en todo momento. También dice aquí, el centurión reconoció por fe la cadena de autoridad en el reino de Dios. Nuestra fe aumenta al reconocer cómo Dios obra por medio de las autoridades. Dios, hermanos, hace maravillas con las autoridades para con sus hijos, para los que somos hijos de Él. También, hermanos, aquí abajo nos dice, conforme a Romanos 3:2, Dios está más interesado en formar en nuestras vidas una obediencia a Él por medio de las autoridades que Él ha puesto, que en los métodos que Él usa para hacerlo. Aún en la crucifixión de Cristo hubo abuso de autoridad civil,
pero Cristo no se opuso a ello. Ok, tal vez vamos a un día, hermanos, a ser perseguidos por la ley. Pero no por eso nosotros vamos a bajar la fe en nuestro Dios. No porque un día las autoridades nos hagan daño, hermanos, nosotros vamos a salir corriendo y ya nos vamos a poner a hacer lo que las autoridades dicen y no lo que Dios dice. No podemos nosotros cambiar esto, hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios dice y no lo que las autoridades dicen, porque puede haber persecución, hermanos, y esto va a ser para desviarnos de los caminos de Dios. Como nos dice aquí, aún en la crucifixión de Cristo hubo abuso de autoridad civil, pero Cristo no se opuso a ello. Él siguió, hermanos, hasta el final. Él sabía todo lo que se estaba haciendo era en contra de él, pero él, hermanos, solamente lo que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tal vez habrá un tiempo, hermanos, en que usted y yo tengamos que decir lo mismo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cosas, hermanos, que a veces también el enemigo nos trae y que él quiere hacernos mirar cosas diferentes. Que nosotros a veces las podemos mirar muy difíciles, hermanos. Como el diablo puede enviar a alguien a sacarnos de quicio a nosotros, a hacernos provalicar, a querernos hacer entrar en contienda. Pero, hermanos, cuando nosotros no hacemos caso de nada de eso, nosotros solamente, hermanos, nos dejamos guiar por el defensor que tenemos, que es tan grande, más que todo lo que hay en esta tierra. Entonces, cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, hermanos, todo nos ayuda para bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos, estar en bien con Dios en todo tiempo, que no bajemos la guardia, hermanos. Si a Cristo le hicieron lo que le hicieron, hermanos, y Él sufrió por nosotros, hermanos, ahora no vaya a creer que el sufrimiento que vamos a tener va a ser como ese. Porque Dios, hermanos, ya lo trajo a Él, ya sufrió Él por nosotros, ya Dios lo dio todo. El sufrimiento que tal vez nosotros vayamos a tener, ir a pasar tal vez unos 2, 3 días en la cárcel, hermano. Tal vez cositas así, pero no va a ser algo tan grave. Allí en Juan 19, hermanos, 10 y 11 nos dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Miren allí, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo responde: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Dios, hermanos, Él pone todas las cosas para bien de cada uno de nosotros. Y tendremos persecuciones, tendremos cosas, hermanos, que nos van a hacer sufrir, pero no por eso vamos a dejar de seguir a nuestro Dios, de seguir con Él, de estar siempre glorificando el nombre de nuestro Dios. Dios, hermanos, no está de acuerdo con todo lo que hacen los gobiernos, pero lo permite por alguna razón. Por algo, hermanos, Dios hace que pasen las cosas. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nosotros siempre vivamos una vida siempre agradable a Dios y que nosotros sigamos hacia adelante.
que nosotros siempre estemos, hermanos, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, caminando con Él día tras día. ¿Que está pasando esto acá? Ok, está pasando. Que vino la pandemia y se llevó a millones de personas, ok, está bien. Vino el huracán, allá hizo mucha destrucción, ok, está bien. Pero yo sigo hacia adelante. Yo sigo hacia adelante. Eso no me va a venir a afectar a mí en nada, porque yo sé en dónde tengo mis ojos puestos. En el autor y consumador de la fe, hermanos. En Él debemos de estar todo el tiempo nosotros, poniendo nuestra mirada, no en las cosas de este mundo. Pero eso sí, hermanos, viviendo todo el tiempo agradándole a Dios, que toda nuestra vida, el vivir de nosotros, que sea para Dios, obedeciéndole en todo, porque así Dios lo quiere, hermanos. El propósito del gobierno civil es el buen orden. Y allí, hermanos, vamos a pasar otra vez a Romanos y vamos a seguir viendo estos versículos, hermanos, en los que tuvimos la lectura. Y allí, hermanos, en Romanos 13, en el 3 al 5, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, dice que porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y el 5 nos dice, hermanos: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea que, hermanos, todo está en nuestras manos, todo está en qué decisión nosotros vamos a tomar para vivir una vida feliz. Está en nosotros mismos. Dios lo único que hace, hermanos, es darnos el mapa y enseñarnos el camino. Entonces ya de allí para adelante, hermanos, es de cada uno de nosotros. Dios ya nos dio la dirección y ahora dice Dios: ok, ya de ti depende, hijo, si te sales de este camino que yo te he dado. Ya te di el principio y a dónde vas a llegar. Ahora depende de ti si te sales de allí. Entonces, es lo que pasa con nosotros muchas veces, hermanos, que vamos caminando, vamos bien por el camino, pero de repente, hermanos, no falta que venga y nos diga: aquí puedes salir, aquí puedes hacer una salida para un descanso. Y Dios dice: no desmayes, llega hasta el final. Pero todo el tiempo pasan ese tipo de cosas, de que no falta, hermanos, quien venga y nos diga: aquí puedes tener una salida. Y cuando nosotros le hacemos caso a eso, hermanos, vienen las cosas malas, que es cuando nosotros empezamos, hermanos, a distanciarnos de los caminos de Dios, muchas veces, hermanos, por gente humana. Y eso no debería de estar pasando. Eso no debería de ser así, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos entregamos a Cristo y le dimos nuestra vida, es para serle fieles y seguirle hasta el final. Que Julanito estuvo hablando de ti, que estuvo diciendo estas cosas, está bien, que hable, que me haga famoso. Pero que dijo algo bien tremendo, está bien, que lo haya dicho. Cuando nosotros hacemos estas cosas, hermanos, ¿sabe qué pasa después? Que la persona que estuvo hablando de usted sabe que fueron puras mentiras y que Dios le ha tratado de una forma espantosa. Y no tiene otra cosa nomás de que hacer, venir y pedirle perdón y decirle: ¿sabes qué? Hablé mal de ti aquella vez. Y eran mentiras.
Y tantas cosas así pasan en nuestras vidas, hermanos, que el diablo nos hace que nos las pone al frente para que las miremos y les hacemos caso. Y al ratito nosotros andamos con esos errores que tomamos, con las decisiones que tomamos, hermanos, que no son para bien de nosotros. No son para nada bueno de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que, hermanos, solamente tener puestos los ojos en Cristo Jesús. Voy para adelante, voy para adelante. Que esto está pasando, que esto está pasando. Está bien, no importa. Y cuando nosotros, hermanos, hablemos algo de alguien, que estemos 100% seguros de que si hay confrontación, que lo podamos sostener. Porque está bien también que aclaremos las cosas, pero que no le estemos poniendo cosas que no son a lo que queremos que se arregle. Para cuando la persona venga y lo encare, que usted le diga, es cierto, tú dijiste esto, tú hiciste esto, y yo por eso lo dije, porque es verdad. O dime si es mentira o es verdad. Allí salen las cosas bien, hermano. Pero que nosotros lo sostengamos, que no estemos hablando de alguien y que de ratito cuando ya anden las cosas empezándose a descubrir, que nos andemos metiendo, a ver, no hayamos ni dónde meternos porque ya nos andan siguiendo para preguntarnos lo que dijimos. No, que lo que nosotros hablemos, hermanos, es para decir, está bien, yo lo hablo, lo digo y lo sostengo. Si viene la persona o el hermano o la hermana y me dice, ¿por qué dijiste esto y esto? Pues porque es cierto. Y porque yo quiero que tú te pongas bien con eso y con esto otro. Pero que no haya contiendas, hermanos, que porque son mentiras. Entonces es necesario, hermanos, cuando nosotros debemos de hacer el bien y cuando es malo para nuestras vidas. Muy importante eso, hermanos. La razón primordial en obedecer a las autoridades es para ser testimonio de Dios hacia ellos. Vamos a buscar Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro. Dos, 13, 14, para que nos diga, a ver, dice la razón primordial en obedecer a las autoridades es para ser un testimonio de Dios así a ellos. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Dice la palabra, hermanos, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y el 14 nos dice, hermanos, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, hermanos, aquí está algo que la enseñanza, hermanos, que nos da la razón, dice, primordial de obedecer a las autoridades, que es para ser testimonio, ¿verdad? Para ser testimonio de Dios. Dice, por causa de nuestro Señor Jesucristo. También dice que sería vivir en un país sin gobierno. Es una pregunta, hermanos. ¿Qué sería vivir en un país sin gobierno? ¿Sin jueces, sin policías? ¿Sería anarquía, hermanos? ¿O no sabemos, hermanos, cómo estaría este mundo sin las autoridades? Sería un tremendo desastre, hermanos. No podríamos vivir. El cristiano debe someterse, hermanos, a las autoridades, como nos lo dice allí en Romanos, ¿verdad? Que nos sometamos todos a las autoridades. Tito también, hermanos, nos habla de esto.
En Tito 3:1 nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto es, hermanos, lo que Dios nos enseña. Dice que se nos recuerde, hermanos, que tenemos que estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcamos y que estemos dispuestos a toda buena obra. Como nos dice en Romanos 3:1, ¿verdad? Sometámonos todos a las autoridades y sujetos, como dice en Romanos 3:5, hermanos. También ahí nos habla, hermanos, de que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Ok, entonces allí en Romanos 3:5 nos dice, hermanos, 13:5, perdón. Estamos en Romanos, en donde empezamos la lectura, dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice también, son términos militares en el griego, no es obediencia meramente, sino es obediencia con respeto. Allí adelantito en Romanos 13:7, hermanos, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, con agradecimiento. También nos dice con agradecimiento, hermanos, allí en el Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, hermanos, si hacemos daño, nos va a ir mal. Depende cómo usted y yo queramos vivir en esta vida. Si hacemos lo malo, mal nos va a ir. Si hacemos lo bueno, bien nos va a ir. Siempre todo va a estar bien. Tenemos también otro versículo allí, hermanos, en Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra de Dios, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, hermanos, tenemos que estar dando las gracias nosotros. Primera Tesalonicenses 5:18. Sí, ahí nos dice, hermanos, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, nos dice que demos gracias en todo y tal vez nosotros estemos diciendo: bueno, pero cuando me pase algún accidente, yo voy a estar dándole gracias a Dios. La palabra de Dios nos dice que en todo, hermanos. Entonces tenemos que estarle dando gracias a Dios, hermanos, en las buenas y en las malas. Que me caí, me rompí un brazo, gracias, Padre, porque tú así lo quieres. Tal vez te lo rompió porque andabas haciendo algo malo con ese brazo. No sabemos. Entonces nosotros, dice Dios: ok, ese brazo que te rompiste, andabas haciendo aquellas cosas, ¿te acuerdas de esto y de esto y de esto que hiciste con ese brazo? Entonces ahora te lo rompo para que reflexiones. Ahora dame gracias porque te hice eso y reflexionaste y vas a arreglar esas cosas que estabas haciendo mal. Entonces Dios, hermanos, en la sabiduría de Él es grande. Y Él nos enseña cada cosa, hermanos, cada cosa que vivimos, Él lleva el control de todo. Entonces hay muchas cosas por las cuales nosotros todo el tiempo debemos de estar agradecidos. Hay mucha gente, hermanos, y cristianos, que
están necesitados de cosas y vienen y se las piden al Señor, se las da y al ratito jamás se vuelven a acordar de Él. No se acuerdan hasta que no les vuelve a pasar otra vez, hasta que no tienen otra necesidad. ¿Usted cree que eso es agradable a Dios, hermanos? Para nada. Dios quiere que en todo momento le estemos dando gracias a Él, hermanos. Tengo el refrigerador lleno. Gracias, Padre, por llenarme el refrigerador. No tengo ni frijoles ahorita. Gracias, Señor, porque quieres que haga un ayuno, porque ya tengo mucho que no lo hago. Todo el tiempo tenemos que estarle dando gracias a Dios. Nos ponemos a llorar, hermanos, si Dios nos quita la comida por unos 2, 3 días. Ya viene el fin del mundo, ya que no sé qué esté pasando, no sé qué vaya a pasar, porque esto que estoy viendo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo 40 días, hermanos, sin comer nada. De perdido usted y yo vamos a tener una cama donde estar acostados allí, pero Él ni siquiera eso, Él lo ha tirado allí en la tierra, hermanos. No sé qué pondría de almohada, tal vez una piedra. Y ahí estuvo, hermanos, orando, levantándose a orar, acostándose, sin comer nada, sin tomar nada, hermano. Y nosotros en unos 2, 3 días ya estamos diciendo que el mundo se va a terminar, que ya es el fin del mundo, que ya es esto y lo otro. No, ejemplos tenemos, hermanos, para vivir situaciones difíciles que vengan a nosotros. Las podemos hacer. Pero todo está, hermanos, en nosotros mismos. Que nosotros realmente, hermanos, entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces el cristiano debe de pagar sus impuestos, como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Allí en Romanos 7 y 8 nos dice que debemos de pagar nuestros impuestos, hermanos, estar en bien con el gobierno, pagar todo lo que nosotros le debamos al gobierno, hermanos. Ir y pagarles y estar en bien, que no nos tengan que andar correteando para pagar lo que tenemos que no es de nosotros, corresponde, porque estas leyes las puso Dios desde el principio, hermanos, que tenemos que pagar nuestros impuestos. El cristiano debe de presentarse para el servicio militar. ¿Qué nos dice, hermanos? Romanos 13:4. Romanos 13:4. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice también, hermanos, saludar a la bandera no es idolatría, es pagar respeto a la nación. Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto. Hay que respetar, hermanos, lo que las autoridades, ¿verdad?, nos dicen, nos ponen allí, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice, solamente cuando se oponen las autoridades a la voluntad escrita de Dios debe uno de desobedecerles. Hechos, acompáñeme allá, Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok, hermanos? Primeramente tenemos que estar obedeciendo a Dios y ya después a las autoridades. En la Biblia hay ejemplos de gobiernos civiles oponiéndose a los creyentes en testificar.
Y ahí podemos mirar, hermanos, en Hechos, atrasito Hechos 4, 18, 20 al 20. Dice ahí la palabra de Dios, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el 20, hermanos, nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto, hermanos, nosotros también lo tenemos muy dentro de cada uno de nosotros. Las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, eso jamás se nos debe de olvidar. Y nosotros no debemos de avergonzarnos, hermanos. Tenemos que estar todo el tiempo glorificando y honrando el nombre de nuestro Dios, el que nos da la salvación, el que nos enseña un mejor camino. 5, 28 y 29, ahí adelantito, Hechos 5, 28 y 29, dice también, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está, hermanos, una vez más, ellos hablando en el nombre de Cristo Jesús, respondiendo que ellos también tenían autoridad por medio de nuestro Dios, que no solamente ellos tenían la razón, ¿verdad? También nosotros tenemos la razón, hermanos. En adorar también, hermanos, ahí tenemos a Daniel. Daniel 3, 17 y 18, hermanos. Daniel 3, 17 y 18 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, dice, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Entonces, hermanos, aquí nos enseña, hermanos, cómo Dios, Él nos puede librar de todas las cosas, hermanos. Así como hizo con Daniel y todos ellos que cayeron a ese fuego, hermanos, que Dios los sacó de allí. Él no dejó que se quemaran, hermanos, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Un Dios que nos libra de cualquier situación que para nosotros sea mala. También Daniel 6, 7, hermanos. Daniel 6, 7, allí nos dice la palabra de Dios, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes en cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh Rey, sea echado en el foso de los leones. También podemos ver esta historia, hermanos, de Daniel. En el 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermanos, todo esto, hermanos, puede llegar por medio de la oración, como ellos lo hacían. Dios los libraba, hermanos, de tantas cosas por medio de esa fe que ellos tenían en su Dios.
La decisión de ellos era no servir a otros dioses ajenos, sino solamente al Dios verdadero, el que usted y yo tenemos, el Dios que usted y yo hemos honrado y glorificado desde el principio que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Ese Dios, hermano, nos puede librar de tantas cosas, pero tenemos hechos, testimonios de estos grandes hombres, hermanos, que tenían toda su fe puesta en el Dios verdadero y que jamás fueron achicharrados con esa lumbre y que jamás fueron atacados por esos leones, porque ellos, hermanos, creían en ese Dios que usted y yo tenemos. Y ese Dios que ellos tenían, hermanos, es el mismo Dios que usted y yo tenemos en este momento, y que Él nos puede librar de tantas cosas, hermanos. Pero es necesario, hermanos, que lo creamos. Que ese Dios, hermanos, que ahí está dispuesto a todo por nosotros, pero Él quiere que usted y yo doblemos rodilla y que realmente le demos la honra y la gloria a Él, al único Dios verdadero, al único Dios, hermanos, que no le importó nada traer a su Hijo a dar la vida por usted y por mí, y que Él murió allí, hermanos, tristemente en esa cruz, fue crucificado, dio la vida por nosotros, hermanos. Ahora nosotros tenemos ese Dios, hermanos, para pedirle, para seguir hacia adelante agarrados de la mano de Él. Por último, hermanos, voy a leerle allí 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gracias le damos a Dios, hermanos, por todo lo bueno que Él es con nosotros. Gracias hay que darle a Dios en todo momento, hermanos. Como nosotros vayamos caminando, así hay que seguir viviendo, hermanos, dándole la honra y la gloria al Dios que nos da la salvación, hermanos, y que nos enseña cómo debemos de vivir en este mundo, respetándonos los unos a los otros, hermanos, teniendo respeto y no juzgar, no hacer el mal, para que nosotros, hermanos, podamos estar libres de todo pecado y de toda maldad y que vivamos realmente para nuestro Dios. Que Él nos mire, hermanos, como somos nosotros, que nosotros estamos agradecidos porque Él nos da la salvación, pero que respetamos también el tiempo que nos quede para vivir en este mundo. Hay que respetarlo y hay que obedecerlo, hermanos, en todo. Le damos las gracias a Dios, hermanos, en esta mañana por habernos hablado y enseñado, hermanos, cómo debemos de vivir apartados del pecado para Él. Oremos, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor, gracias por esta gran enseñanza, mi Dios, que usted nos da para vivir de una forma adecuada, Señor, agradable a usted, Padre. Bendíganos en esta mañana, cuide de mis hermanos, Señor. Sígales bendiciendo y que ellos sigan entendiendo el mensaje, Señor, para vivir una forma bien hacia usted, mi Dios. Le damos las gracias por todo, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.